Dice, te va a llevar, ojalá que cumpla, me va a llevar, va a pagar mi pasaje, pero yo pago la bolsa o sea, tengo que llevar para mi bolsa de viaje. Él paga el pasaje a Corea para este presente año que viene. No, sí, presente año que viene. Ya, entonces, él viaja por todas partes, llevando la palabra, pero en esta tarde, él va a tratar un tema que dice conociendo a Jesús. Entonces, el misionero va a desarrollar este tema para que tu amigo entienda por qué Jesús ha muerto. ¿Quién es Jesús? Ya, el Cristo que murió en la cruz por tu pecado, por tu degeneración, por tu maldad, por tu corrupción. Él ha pagado toda esa maldad, ha muerto. Y luego resucitó y se fue volando al cielo. Y él te va a explicar, él es especialista él mayormente, él no predica, por si acaso el misionero no predica, él enseña. ¿Ya? Y vas a ver cómo enseña con tanta fluidez, cómo Dios le pone palabra en su boca. Él solamente se sienta y empieza a abrir la boca y Dios va hablando a través de su boca. Misionero, buenas tardes, gracias por venir, hágase justicia. Tu saludo para toda la audiencia de Telestar Canal 3. Buenas tardes, querida teleaudiencia de Telestar Canal 3. Es un gusto estar delante de usted, pero te le agradezco infinitamente a Dios por permitir estar hoy acá en este lugar, ¿no? Por tener un día más de vida. Claro, porque si no fuera Dios estarías muerto, misionero. Él te está dando vida para que hables la palabra para la cual te he escogido para estos tiempos. Si no estarías muerto ya, tu hueso estaría con 1000 gusanos, nada. ¿No? Amén, amén. Da gracias, misionero, a Dios. Estoy muy agradecido de eso, pero también puedo comentar un poquito, y estaba escuchando tu programa, ¿no? ¿Qué te ha impresionado? De las cosas que hace el humano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que por falta de conocimiento, fuerza espiritual, el ser humano cae a la corrupción, a la degeneración, a la delincuencia, y a todo lo mal como se llama. Misionero, creo ahí que ocupa la palabra que dice el amor al dinero es rey de todos los males. Efectivamente, se cumple todo eso. Pero algunos codiciando se han corrompido, se han degenerado y terminaron muertos, y algunos en la cárcel, ¿no? Sí, lamentablemente, pero no solamente los políticos están así, ¿no? Pero también hay otras personas como empresarios, como simplemente una persona común. Pero vamos a ver en qué estado están ellos. Están en un estado de separado de Dios, como hijo del diablo. En ese contexto es por eso que de aquellas personas que domina su mente, su corazón, su razonamiento, ¿quién es? Es un llamado Satanás, y él es el culpable de toda la destrucción humana en la tierra, porque él dice que ha venido a robar, a destruir, ¿no? Toda la imagen y de Dios y el soplo de vida de Dios. Por causa de él en lo que está el humano así, ha caído a la guerra, al egocentrismo, ha caído a los falsos éxitos. Por esa razón en la que las personas, los políticos o las personas que tienen la facilidad de poder para que puedan caer a la delincuencia, a la corrupción, a la depravación humana. A ese punto han llegado por una razón, porque ellos simplemente están separados de Dios. Por esa razón que domina su mente, su corazón, su alma, su espíritu de las personas, es un ser llamado Satanás, ¿no? Misionero, vamos a empezar con este tema, conociendo a Jesús. Pero antes que se vaya, Magno, escucha la palabra, Magno, un ratito, va a hablar el misionero. Quédate, no te vayas. Ya, tal vez te conviertes hoy día. Ya, misionero, ¿quién es Jesucristo? Para que escuche el colega Carlos Magno, para que escuche la teleaudiencia, explica, ¿quién es Jesucristo, misionero? Bueno, es una buena pregunta que cada cristiano, cada ser humano debe de saber. Sabemos que su nombre conocen como Jesús, como cualquier historia, como cualquier nombre, pero Jesucristo es un personaje más que eso. ¿Quién es Jesucristo? Es el que dio mayor influencia en todo el mundo, ¿es verdad? Todo ser humano, creyente o no creyente, todos ellos conocen el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el Jesucristo? Es el que quebrantó el poder de las tinieblas, el poder de Satanás. ¿Y eso dónde hizo? ¿Cuándo hizo?
hizo en la cruz cuando Él derramó su sangre, entregó su vida como un cordero, se despojó de su poder, se despojó de todo lo que era el omnisciente, omnipotente, omnipresente, de eso por causa de nosotros, porque hubo una promesa en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, ¿quién era eso? Jesucristo, que iba a venir a esta tierra para quebrantar todo el poder de Satanás en la cruz. ¿Quién es Jesucristo? Es el protagonista de toda la historia, porque sin Jesucristo no hubiera existido la historia. Él es dueño de toda la historia, es más que eso. Él, y incluso el método de Dios para solucionar el problema fundamental del pecado original, es quien es para los hombres, es Jesucristo. Él vino como verdadero profeta y verdadero sacerdote y verdadero rey en esta tierra. Jesucristo, ¿no? El que entregó su vida y padeció como hombre. Padeció como un hombre para hacer prevalecer, se despojó de todo y se hizo hombre y murió como hombre. Pero al morir, justamente en la resurrección, ahí donde nuevamente toma su poder como Dios. Misionero. Pero más que eso, Él fue despreciado, sí, fue escupido, fue flagelado, fue burlado. Sí, la gente se burlaba, a ver si eres hijo de Dios, a ver, bájate, pero no entendía. La ignorancia del hombre justamente es que Dios tenía misericordia. Dice que los latigueras que a él le caían, los azotes le caían, le cortaba la carne, llegaban hasta el hueso. Y todo eso él recibió, todo eso pasó. ¿Por causa de qué? Por causa de nosotros. Nosotros debimos haber pasado todo eso, pero Él hizo por todos sus llamados y por todos sus escogidos en esta tierra, ¿no? Qué bien, misionero. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo por el hombre? ¿Qué hizo Jesucristo por ti, por mí, por Carlomagno? Pues, buena pregunta. Muchos de nosotros, como persona común y corriente, ¿cuántas veces nos hemos preguntado y hasta hemos renegado por las cosas que no pasan, por el mal momento que pasamos, ¿no? El ser humano, porque no se da cuenta que Jesús hizo todo. A través de Cristo, Él abrió el camino para encontrarse con Dios, porque con nuestra fuerza era imposible. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, el que Jesucristo es el único ser en esta tierra para poder encontrar a Dios. La Escritura dice, no dice ni por Virgen María, no dice por cualquier otro nombre, y mucho menos por algunas imágenes hechos por hombre, o algunos ídolos hechos por hombre. Lógicamente que ahí también te vas a tener respuesta. Quien te responde para que te confundas, para que piensas que Jesús o Dios está respondiendo, es un llamado ser Satanás con un poder limitado. Él te va a contestar sin condición de nada, pero a la larga va a destruir tu vida. Y Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este Señor Jesús, como Cristo, Él nos enseña, Él abrió el camino, Él venció al Satanás en la cruz y todo el poder de las tinieblas, ¿cuándo, dónde, cómo? Fue en la cruz, fue crucificado. Juan 19:30 nos habla, dice que Él, Señor, te entrego mi espíritu consumado es. Entonces, en ese momento Él había terminado toda la obra, todo el trabajo, lo que encargó Jehová Dios a Jesucristo para poder solucionar el problema fundamental del pecado. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, el método de Dios es Jesucristo para los hombres. No hay otro nombre, no hay otro personaje. Y solucionó completamente los problemas del pecado y la maldición del pasado y del presente y del futuro. ¿Qué quiere decir esto? En que el encuentro con Jesucristo es encuentro absoluto, encuentro eterno, quien restaura la imagen de Dios, quien restaura el soplo de vida de Dios en los hombres. Ese encuentro es para siempre. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, si usted tiene encuentro con Dios, acepta a Dios en su corazón, que jamás perderá la salvación. Así sea
con dificultad, apenas, pero entrarás al reino de los cielos. Ese se cumple dentro de los llamados. Pero si somos los escogidos, es para llevar la palabra, para predicar el evangelio, y esa gracia de Dios es algo irresistible. Ningún hombre, ningún ser va a resistir, pero en el horario de Dios, en el plan de vida de Dios de cada uno de sus hijos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice en rescate por muchos, no en rescate por todos. Tenga mucho cuidado en ese, querido hermano. Abre su corazón, su mente, su espíritu, Señor, para que pueda entender esta palabra. Dice que Jesucristo, quien quebrantó el poder de Satanás, el enemigo de este mundo. ¿Quién es el enemigo de este mundo? Es el príncipe potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe potestad del aire? Es el llamado ser Satanás, que ha venido a robar, a destruir al ser humano. Y 1 Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? Si usted, a pesar de que eres cristiano, sigues mintiendo, sigues engañando o sigues enriqueciendo a costo de los congregantes, creando tantas formas de sacarle dinero, ten mucha cuidado, hermano, porque también de su palabra dice, dentro de eso hay trigo y cizaña, hay oveja o cabrito, quizá estás dentro de eso, pero si usted está dentro de eso y no se da cuenta, o dándose cuenta está haciendo eso, también tienes tu premio. ¿A dónde irás el día que mueres, el día que te vas a esta tierra? Irás al reino de Satanás. Ten mucho cuidado, hermano. Pues, y si tienes la oportunidad de cambiar, no, hazlo eso. Arrepiéntete de las cosas que estás haciendo. Bueno, también otro de los temas misioneros es, tanta gente no entiende, por ejemplo, como quién vino Jesucristo. Algunos quieren imitar a Jesucristo, haciendo crecer las tremendas barbas, tremendo bigote y haciendo crecer el cabello, como los nazarenos que hubo en ese tiempo, ¿no? Pero dice la palabra, nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios. O sea, la gente ha visto a Jesucristo en la tierra como hombre, pero como Dios nadie lo conoce, nadie lo ve, porque la palabra revela que es como luz refulgente, que nadie puede ver a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo que vino Jesucristo aquí a la tierra, misionero? Es una buena pregunta. Dice que el ser humano no puede ver a Dios por causa del pecado, porque Adán y Eva, ellos sí vieron, ellos sí conversaron, como estamos conversando como un amigo, ¿no? Ellos sí vieron, pero por causa del pecado, ellos fueron separados de Dios, ¿no? Dice que en esta tierra no hay justo ni aún uno. Entonces, no sé, por alguna razón hay otras instituciones han creado tantos santos en esta tierra, pero es falso y mentira, ¿no? Jesús vino a esta tierra como, Jesús es su nombre, pero Él vino como Cristo a esta tierra. Vino como el verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado y de la maldición. Él se ofreció como un cordero a derramar su sangre, dar su vida por sus escogidos y por los llamados. Entonces, querido hermano, Él vino como verdadero sacerdote, vino como el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarse con Dios. Juan 14:6 nos habla muy claro, porque solamente a través de Él podemos llegar a Dios. No hay otro medio, no hay otro personaje, no hay otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo. Y el quien experimenta a Jesucristo solucionó todo, y va que el poder de las tinieblas va a destruir y se va a correr delante de ti. Pero usted tiene que experimentar Cristo. Si no has experimentado a Cristo, aún siendo cristiano, aún siendo líder de la iglesia, aún siendo pastor, aún todavía actúas humanamente, aún pones algo más de ti, de tu personaje, eso no es disfrutar Cristo. El disfrutar a Cristo es que tú tienes que disfrutar como hijo de Dios
que sea malo o buen momento, amén, Señor, sea tu voluntad. Cuando experimentas a Cristo en tu vida, el poder de las tinieblas será destruido delante de ti y de tu vida y en tu congregación. Vino como el verdadero rey que quebrantó el poder de Satanás. Y eso es muy importante llegar a saber, querido hermano, para que tengas una seguridad como cristiano, como hijo de Dios. Así es, hay que seguir escuchando esta enseñanza del misionero León Sandao. Ahora, ¿qué nos detalla con claridad para saber la evidencia de Jesús? O sea, ¿qué evidencia hay de que Jesús es el Cristo? Hay evidencia muy clara. ¿Qué nos da a conocer? ¿Cuál es el sustento? Por eso es muy claro, hay evidencia única de que Jesús es el Cristo. Tiene que usted saber, porque si tu congregación dice que ya está Jesús acá, o tu líder es el Jesucristo en esta tierra, querido hermano, querido televidente, lo que está oyendo, está más que equivocado. Simplemente es una mala enseñanza, ¿no? Estarían llevando al infierno a todos esos fieles, porque Jesucristo no está todavía. Estamos esperando la segunda venida, y Él dice cómo va a venir, pero otro dice que ya se ha encarnado en un hombre aquí en la tierra. Esa es una mentira satánica, misionero. Sí, efectivamente, incluso y eso está escrito en la Biblia. Sí, efectivamente. Muchos falsos profetas vendrán en mi nombre y muchos se harán pasar como Cristo, pero no os dejarse engañar, dice la palabra. Efectivamente, pero hay una cosa que es bastante evidente, ¿no? Porque dentro del engaño de tantas personas, y hay una evidencia muy clara, porque ¿qué requisito tiene que tener para ser Cristo? Primero, tiene que haber venido de la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es que solamente fue concebido por el Espíritu Santo y a través de una virgen, no concebido por el hombre, por la descendencia de Adán. Si usted, ese personaje es descendencia, está concebido por una persona, por la descendencia de Adán, quiere decir que te está engañando, te está mintiendo. Satanás está utilizando para que te pueda engañar en tu congregación. Hay evidencias claras que dice la Escritura. Claro, bueno, la evidencia está escrita en la palabra, cómo será la segunda venida de Cristo para llevar a su iglesia. Y también dentro de eso habla también el tiempo de Dios. ¿Qué quiere decir el tiempo de Dios? Dice que 1000 años es un día y un día 1000 años. Dice también, ni los ángeles sabrán eso. Si eso dice, ni los ángeles sabrán. El quien está anunciando la venida de Jesucristo desde ya, quiere decir que está más que equivocado. Solamente que la palabra hermano nos enseña, misionero, que el hombre tiene que estar preparado, pero nadie sabe la hora, el día, el año, la fecha. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe, solamente el Padre. Pero Él nos dice que nosotros debemos estar preparados, nada más. Eso es todo. Así que lo resto le compete a Dios, no compete al hombre. El hombre no sabe la venida de Cristo, pero algunos dicen, ya Cristo está aquí, se ha transmutado a través de un hombre. Mentira, no. Esa es mentira satánica, es mentira diabólica, ¿ya? Así que por eso que importante es leer, estudiar la Biblia. Entonces hay que dar evidencias claras, lo que dice la Escritura, ¿no? La venida de Jesucristo, como también como que vino a esta tierra. Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a la Escritura. O sea, ¿qué quiere decir? Todo eso lo que hizo Jesucristo. Pues así murió, resucitó al tercer día, de la forma como iba a morir, y eso ya estaba escrito, ¿no? En la Biblia, estaba anunciado. Incluso la venida de Jesucristo se anunció 750 años en el libro de Isaías 14:7 hablaba de la venida de Jesucristo. Imagínate que todo eso ya estaba escrito, solamente Él vino a cumplir la Escritura. Jesús es el Hijo de Dios, tiene toda la potestad en el cielo
y en la tierra. Eso nos habla en Mateo 28, 16 al 20, que Él tiene toda la potestad en esta tierra y como en el cielo. Es Dios mismo estando presente. Es el Señor, y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y está junto con los hijos de Dios que recibirán la salvación, y obra en ellos. Y eso nos habla en Mateo 16, 15 al 20. Dice, ¿qué nos dice? No? Voy a leer rápidamente Mateo 16, 18 al 20. Yo también te digo que tú eres Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y de las puertas del Hades no prevalecerá contra ello. O sea, Mateo dijo, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, y ahí Jesús dice, sobre esa roca. ¿Cuál es la roca? Mateo no era la roca, sino la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo. Y al quien se aferra a eso, ¿quién nos da? Dios. Dice, nos dará, y a ti te dará, dice, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que hay un poder absoluto, lo que nos dice Dios. Y Jesucristo une, para que usted sepa, la tierra y el cielo. Es el único personaje que hace todo eso. Qué importante, ¿no? Seguir detallando lo que Dios tiene hoy día en su palabra. ¿Para qué? Con el propósito, pues, de ir dando a conocer a toda la teleaudiencia la enseñanza. Ahora, ¿qué obra hace Dios misionero para ser salvos? Y particularmente los que creen. A ver, ¿cómo manejamos toda esta información para enseñar a toda la teleaudiencia? La obra de Dios que hace para todos los salvos, para las personas que creen, para las personas que aceptan, para las personas que caminan con Dios, es una obra absoluto, una obra completo, eterno. Dice que soluciona el problema del pasado, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, antes que aceptamos Jesucristo, antes que somos hijos de Dios, dice que estábamos muertos en tus delitos y pecados. Si usted aún todavía no ha aceptado a Jesucristo, por alguna razón, quizás no fue el horario tuyo, querido hermano, tu espíritu está muerto en sus delitos y pecados. Por causa de ello está pasando muchas cosas en tu vida, aflicciones, enfermedades, maldiciones, dentro de los cuales la que vemos esta sociedad, tanto corrupción, tanta delincuencia, tantos asesinatos, tantos maltratos, todo lo mal está dominado por un ser llamado Satanás, porque que está oprimiendo su razonamiento, su entendimiento de las personas. 2, solucionó el problema del presente, y éramos por naturaleza hijos de ira, pero nos dio la salvación y nos ha pasado a vida. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano, antes que aceptar a Jesucristo, está bajo la ira de Dios. Por esa razón está pasando aflicciones, cosas muy difíciles en su vida. Entonces estás bajo la ira de Dios y estás separado de Dios, y no hay justo en esta tierra, ni siquiera aún uno. 3, solucionó el problema del futuro y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, aunque no teníamos condición para ir al cielo. Así nos habla muy claro. Dice que nos hizo sentar, el día que nos vamos de esta tierra, nos hará sentar en lugares celestiales. Entonces, si mientras vida has aceptado a Jesucristo, mientras en vida has caminado a Jesucristo, estás dentro de los llamados y escogidos, hermano, el día que tú mueres irás a la presencia de Dios. Y si no es así, aún todavía en tu último suspiro en esta tierra no te has arrepentido, no has aceptado a Jesucristo, irás aquí al reino de Satanás, como padre de Satanás, irás a un sufrimiento eterno en toda tu vida. También nos parece en la obra que, número 4, apareció con las evidencias para mostrar en los siglos venideros las abundancia, gracia
y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? Eso, por ejemplo, nos sustenta en Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Oiga usted, acá es muy importante también, porque dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, así hasta para que usted acepta a Jesucristo en su corazón, en tu corazón, así para que tú caminas a Dios, para que tengas fe, Dios ya venía trabajando en tu corazón y había regenerado la imagen de Dios, el soplo de vida de Dios, y por esa razón aceptas a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, nosotros estamos bajo la soberanía de Dios, cada ser humano. Entonces, si le ha gustado, hermano, toda esta enseñanza, usted ha conocido a Jesucristo de una forma correcta, entonces te voy a llevar a una oración para que puedas aceptar a Jesucristo, para que tu vida cambie, para que tengas un encuentro eterno con Jehová Dios a través ¿de qué? De Jesucristo. Entonces es importante que usted sepa por qué está pasando tus malos momentos en este momento. Entonces te voy a llevar una oración para que tengas encuentro con Dios. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió por mí y resucitó el tercer día y solucionó todo el problema de la maldición en la cruz, consumó todo mi pecado. Abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Cristo, como mi Salvador. Entra dentro de mi vida, de mi corazón, de mi espíritu y guíame eternamente. Todo eso oro en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Le habló el misionero Leoncio Andavo Acuña de la Iglesia Unánimes en Cristo en Lima, Perú. Nos encuentran a través de Facebook, a través de YouTube como Iglesia Unánimes en Cristo. Muchas gracias, buenas tardes, bendiciones. Muchas gracias, misionero, por compartir esta enseñanza, conociendo a Jesucristo, que fue el tema de hoy aquí, para lavar la mente espiritual y limpiar la carne del hombre y alimentar el espíritu. Esta enseñanza que es la palabra de Dios. Nos vamos hasta mañana, Dios mediante. En la próxima. Siempre, que ese es el próximo. En la próxima semana. Ya, ¿quién es Dios, no? ¿Quién ya es está Dios? bien. ¿Quién es Dios? Va a ser el próximo tema. ¿Quién es Dios? Ya, entonces, mañana vamos a estar aquí. Vamos a estar a las 12 del mediodía. No, mañana vamos a hacer programa. No hay problemas. Atención, switcher. Mañana retornamos a partir del mediodía, al estilo de Hágase Justicia. Que Dios le bendiga. Recuerda que el amor al dinero es raíz de todos los males. Algunos codiciando se perdieron, se degeneraron y terminaron presos. Dios le bendiga. Buenas